Hola a todos. Este es otro video donde vamos a desarrollar temas y talleres de la asignatura Agroclimatología de la Universidad del Magdalena. Igual que les he dicho en otros talleres y videos, la intención no solo es explicar las operaciones matemáticas o los pasos para alcanzar un resultado, sino que también la idea es explicar conceptos, objetivos, importancia del tema, otras herramientas que puedan contribuir al aprendizaje y compartir más bibliografía que esté relacionada con el tema en cuestión. El taller de hoy se llama Cálculos sobre la precipitación y la evapotranspiración potencial y es el primero de dos talleres que nos van a ayudar a comprender más el capítulo de fundamentos de la hidrología. El taller se divide en una parte A y una parte B. En este video vamos a trabajar la parte A. Como ya es costumbre mía, vamos a empezar definiendo el tema que hoy nos compete y los fenómenos que intervienen en él. O sea, el tema es la hidrología, ¿cierto? Entonces, la hidrología estudia la distribución del agua en la naturaleza, ya sea en la atmósfera, en la superficie de la Tierra o en los estratos subterráneos. Y también estudia los métodos o sistemas disponibles para valorar de forma cualitativa y cuantitativa la magnitud de los fenómenos físicos asociados con el movimiento y distribución de estas aguas. Este es un esquema simplificado del ciclo hidrológico que tomé prestado de un documento de la FAO que encontré en internet, ¿cierto? En él vemos que el ciclo considera las propiedades físicas y químicas del agua e incluye la... Ay, ¿qué pasó? Vamos a colocar el puntero láser, ¿cierto? Y incluye también a los seres vivos. Los fenómenos físicos y biológicos que intervienen en el desarrollo de este ciclo son la precipitación, como ven aquí, la evaporación, la transpiración, la escorrentía, la percolación y la infiltración. Entonces vemos básicamente esta línea roja vendría siendo el suelo, en el suelo se almacena el agua se infiltra hacia el suelo cuando cae de la lluvia, una parte percola a los niveles más subterráneos, el agua se evapora, bien sea la que está el agua libre o la que está sobre el suelo también se evapora y las plantas transpiran. Cuando hay exceso hay escorrentía, ¿cierto? Bueno, la parte A es de la precipitación y la definimos como el fenómeno de caída de agua de las nubes, bien sea en forma líquida o sólida. Los objetivos del taller entonces son la aplicación de las fórmulas y modelos de cálculos utilizados en los estudios de agrometeorología para evaluar la utilización de datos y probabilidad de lluvia. El otro objetivo es la evaluación y análisis estadístico e interpretación de los valores obtenidos de la precipitación y su aplicación agrícola. La interpretación se las voy a dejar a ustedes porque en el análisis es donde se logran entender lo que uno estudia, entonces esa les corresponde a ustedes. Bueno, la metodología. Con base a los datos meteorológicos en la tabla 1 que ustedes tienen en la guía, en el taller, se va a calcular y se va a analizar los parámetros que aquí les tengo indicados. Estos dos y estos dos, ¿cierto? Vamos a mirar la tabla que yo la tengo en Excel. Esta es la tabla. Ustedes deben tener en su guía que les suministró el profesor una gráfica, una tabla como esta, ¿cierto? La tabla tiene datos de precipitación multianual y en ella podemos ver la ubicación de la estación. En este caso a mí me tocó la estación El Dorado. Tiene un periodo que es un dato importante para hacer los cálculos. El mío va de 1972 al 2011, ¿cierto? Los datos de precipitación que están aquí en la tabla, consignados en la tabla, son el total anual y mensual. Y la unidad está en milímetros.
Abajo tenemos entonces los parámetros que vamos a calcular, los que acabé de mencionar en la diapositiva. El primer cálculo que haremos será la precipitación media. La fórmula nos dice que es la sumatoria, esta es la precipitación media, y la fórmula nos dice que es la sumatoria de todos los datos sobre el número de datos. No me puedo detener mucho explicando esto porque eso es estadística descriptiva y ya nosotros debemos de saber eso, estadística 1. Bueno, antes de comenzar es importante recordar que Excel no trabaja con puntos, las operaciones matemáticas solo las hace con comas. Por ejemplo, es importante verificar que un número, vamos a acercarnos, un número no aparezca así, por ejemplo, 3.2, ni que aparezca así, 1150,6, no, esto están malos. Pero debe aparecer así, 3,2 o 1150,6. Así sí puede hacer las funciones y las operaciones matemáticas Excel. De lo contrario va a generar errores. Y es importante que verifiquen esto porque cuando pasamos los datos aquí a Excel o abrimos la tabla, suelen pasar con puntos o con estos errores. Es importante verificarlo porque si no, van a tener datos errados en los cálculos. Entonces, estos son los parámetros. Este es el primero, n es el número de datos y la precipitación media es la P mayúscula. Entonces vamos a utilizar las fórmulas. Como ya sabemos, Excel tiene funciones para todas las fórmulas y solo le damos igual, copiamos el nombre de la función, en este caso promedio, le damos tabular o doble clic y seleccionamos los datos. ¿Cierto? Copiamos y pegamos en todas las casillas. Recuerden que no pegamos el valor, sino que pegamos la fórmula. Y ahí tenemos el dato de la precipitación media para todos los meses y el total anual. Bueno, el siguiente es el cálculo de la precipitación con el 70% de probabilidad. P es la probabilidad de ocurrencia, M es el número de orden decreciente y N es el número de observaciones, que sí lo tenemos, pero no lo conocemos todavía. Y se multiplica por 100 para que den porcentaje. Sí, se multiplica por 100. Porque bueno, se multiplica por 100 porque es un porcentaje, obviamente. Pero la pregunta es, ¿qué significa esto? ¿Y por qué precisamente en 70%? Bueno, en realidad significa que en el 70% de los años la precipitación va a superar el valor que calculemos. Según la FAO, en una situación en que hay bastante confianza de datos como en el que tenemos aquí, que hay muchos años, si seleccionamos todo vendrían siendo 40, como ven aquí, hay muchos datos, entonces hay una bastante confianza de los datos, o que la variabilidad es pequeña, se puede utilizar porcentaje entre el 50 y el 70%. Pero si la variabilidad hídrica es alta y los datos no son tan confiables, por decir, tenemos un rango de 10 años, es mejor utilizar probabilidades mayores de 80 o 90%. Por ejemplo, en regiones áridas, semiáridas o semihúmedas, la variabilidad de la precipitación es alta y no es recomendable utilizar valor entre 50 y 70%. Pero si es más alta, sí se puede utilizar estos porcentajes. En este caso tenemos un número considerable de datos, de repetir, de muestras, ¿sí? Y podemos trabajar con el 70%, ¿cierto? Aparte, la situación es Bogotá y obviamente no es árido. Entonces, se puede uno confiar en los trabajos. Vamos a hacer entonces, como ven aquí, la fórmula nos indica que P ya la tenemos 70%, N es 40, que ya lo vimos, y N es 40, el número de años que tengo en el registro.
y m lo que tenemos que despejar. Por lo tanto, un despeje simple nos queda esta fórmula, ¿cierto? Esta fórmula yo la transcribí al Excel. Como lo ven aquí, la transcribí al Excel. Vamos a resolverla. Entonces vamos a darle igual y le damos P, ¿cierto? Por, abro paréntesis, n, que n es cuánto, n es 40, como los dije ahorita, tengo 40 datos, del 72 al 2011 hay 40 datos, entonces 41, porque es n más 1, gramos sobre 100. Ahí tengo este valor. ¿Y por qué tengo ese valor? No sé. ¿Será que hice mal la operación? Perdón, la P no es de promedio, no es de la precipitación promedio, la P es del el porcentaje. El porcentaje es 70, ¿cierto? Bueno, vamos a hacerlo otra vez. Que es 70 de probabilidad, es que usa el mismo símbolo, por, vamos a hacerle el paréntesis, nuevamente. Ahora paréntesis 70, 41. ¿Qué pasa aquí? Ah, es que está en texto. Vamos a hacerlo entonces aquí abajo, esta casilla está fallando. 70 por 41 sobre 100. En realidad los paréntesis no importan porque es una división. Entonces, como nos dio 28, en realidad nuestra M es 29. El 29 será entonces el número de crecientes de las filas cuando ordenemos los datos. Entonces, lo que debemos hacer ahora es seleccionar todas las muestras de la precipitación y copiarlos a un ladito. Copiarlo en otras columnas al lado de la tabla para no alterar la tabla. No queremos que pase eso. Yo ya tenía esto aquí. Entonces, como ven, aquí están los valores nuevamente copiados. Ahora vamos a coger cada columna y vamos a ordenarla en orden decreciente. Vamos a seleccionarla así. Bueno, primero vamos a agregarle una cifra. Y la bajamos. Listo. Como ven, tenemos los 40 datos que le había dicho. Entonces, ahora sí, seleccionamos. Le damos en inicio. Le damos en ordenar. Le damos a ordenar de mayor a menor, porque es de orden decreciente. Es importante darle siempre en continuar con la selección actual, porque de lo contrario no solo me va a ordenar esta columna, sino todas las que están adyacentes o contiguas a ellas. O sea, mejor dicho, va a desordenar todo el Excel. Entonces, para que solo me cambie el orden de la columna R, voy a darle en continuar con la selección actual. Como pueden ver, el año donde hubo mayor, donde el registro pluviométrico fue más alto, es el que está ubicado aquí arriba, que es 1552, y el donde el registro fue menor está ubicado al final. Vamos a hacer lo mismo con enero. Como ven, 99, 79, 78, 72, 67, en orden decreciente. Este dato que está aquí significa que en algún año no hubo un registro pluviométrico en enero. No me pregunten por qué, porque no lo sé. Obviamente no lo sé, pero no importa. Vamos a ver, fue este año en 1986. Vamos a hacer lo mismo con todos los demás meses. Yo ya lo tengo hecho para poder ahorrar tiempo y que el video no sea tan extenso. Véanlo aquí. Como pueden ver, los datos de arriba
son los más altos y los de abajo son los de hubo menos lluvia. Entonces yo lo copio desde febrero y ya lo tengo todo listo. Listo. Entonces, ahora vamos y miramos la M. La M calculada nos indicaba que debíamos seleccionar la fila número 29. ¿Cierto? Miren aquí. Entonces vamos a la fila número 29 y será esta. Esta va a ser la M que calculé, la 29. Y será mi precipitación con una probabilidad, con 70% de la probabilidad. Entonces, por ejemplo, este dato de aquí, ¿qué me indica? Este dato de aquí me indica que en la estación El Dorado, en Bogotá, en el 70% de los años, la precipitación va a superar 750,5 milímetros. ¿Este dato qué significa? Que en la estación del aeropuerto El Dorado en Bogotá, la estación meteorológica, en el 70% de los años la precipitación va a superar 21,9 milímetros. Eso es lo que significa. Entonces vamos a copiar esto y lo vamos a pegar aquí. Nuestro segundo parámetro calculado. Ahora nos vamos a la determinación de la desviación estándar. N, otra vez es el número de datos u observaciones, que en este caso son 40. La P minúscula es cada dato individualmente. La P mayúscula es el promedio que hemos calculado al principio. Y esta es la desviación estándar representada por sigma. Esto también lo debemos saber porque es de estadística 1, pero sí me voy a tomar un momentico el trabajo de recordar algo, y es cómo se ve la desviación estándar y vamos a recordar su significado. Yo por aquí me encontré una página muy buena que nos permite ver más o menos cómo se ven las matemáticas y en este caso las estadísticas. Entonces recordemos que la desviación estándar es el grado de la dispersión de los datos respecto al promedio. Esta es la desviación y este es el promedio. Y mide la variabilidad en el conjunto de datos, ¿cierto? Entonces mírenla aquí. Si aumentamos la desviación estándar, la curva va a cambiar. En este caso se va a hacer más ancha y menos alta. En otras palabras, la dispersión aumenta. Miren, la desviación estándar aumenta, entonces la curva se hace más ancha y más baja, lo que quiere decir que la desviación, la dispersión es más alta. Los datos son más variables, ¿cierto? Así se ve. Por lo tanto, si la cojo y la acerco, va a ser más alta y me dirá que los datos van a estar más cerca o los valores serán más cercas a los del promedio. Ya que tenemos claro esto, vamos a proceder a hacer la fórmula. Entonces lo mismo, damos igual, desviación, ¿cierto? La dejamos ahí las 4 primeras letras. Estándar es punto P. ¿Por qué punto P? Porque la fórmula que nos dice el profesor, la que está representada en la guía, es de la población. Es de la población, no es de una muestra. Entonces nosotros le damos punto P, doble clic, y seleccionamos nuevamente todos los datos. Copiamos y pegamos en todos los meses. Y ahora el último parámetro que tenemos es el coeficiente de variación. Es la fórmula más sencilla de todas y en realidad es de desviación estándar sobre la precipitación promedio por 100, porque nos la están pidiendo en porcentaje. Entonces, vamos a hacer la fórmula de desviación sobre precipitación.
podemos multiplicarla por 100 o sencillamente nos vamos aquí y le damos en porcentaje. Esos numerales nos indican que la cifra no alcanza en la celda, entonces le quitamos decimales y listo, eso es todo. Creo que no hay, bueno, también como expliqué lo otro, voy a explicar el coeficiente de variación. Y para que quede más claro, entonces voy a decirles, a ver, ¿cómo explico esto? Coeficiente de variación en realidad lo que hace es que mide la proporción de la desviación estándar respecto al promedio. Yo creo que con un diagrama de cajas podría quedar un poco más explicados, pero bueno, entonces no lo voy a hacer porque, bueno, no puedo perder mucho tiempo en esto para que no se alargue, pero en otras palabras nos dice que qué tan grande es el valor de la desviación estándar respecto al promedio. Por ejemplo, como vemos que aquí los datos son más altos porque son de un año, nos dice que la desviación estándar en este caso es de 205 y aquí es de 25. No por eso quiere decir que los datos aquí sean más dispersos que acá. No. En este caso la desviación estándar es de 25, pero el coeficiente de variación es 87. O sea que aquí está mucho más disperso y aquí está menos. A mayor valor sea el coeficiente de variación, va a indicar mayor dispersión. Entonces, si aquí es 24 y aquí 78, indica que los datos anuales son menos dispersos que los datos de enero. Aunque aquí el dato en milímetros, porque la desviación estándar siempre da las mismas unidades de la variable que se mide, en este caso tiene 205 y en este caso es 25, pero porque los datos aquí son más altos. Entonces es una medida de la razón de la proporción entre la desviación estándar y la precipitación promedio. Entonces creo que eso es todo. Lo último, creo que es una gráfica donde hay que representar los 4 parámetros calculados e interpretarlo. Como ya les dije, la interpretación se las dejo a ustedes para que piensen un poquito. Entonces seleccionamos los datos. Ya ustedes deben saber, pero vamos a hacerlo nuevamente, cómo hacer la gráfica. Le damos insertar, gráfica de líneas, en esta que está aquí. Y como ven, me equivoqué, porque no hay que coger la gráfica es del año, no o sea, de los meses del año. Entonces vamos a darle inicio nuevamente, insertar, perdón, y ahora sí. ¿Por qué esta que está aquí abajo está así? Es porque resulta y pasa que estas 3 señoras que están aquí están dados en milímetros y está en porcentaje. Va a ser necesario entonces agregar otro eje para este que está aquí y se coloca en un eje secundario. Como ven, ahora se comporta diferente. Es importante darle nombre aquí abajo a las líneas, que en realidad son los parámetros, que aquí se llaman series. Entonces le damos botón derecho, le damos seleccionar datos, le damos a la serie 1 modificar. Si le damos aquí, bueno, le damos modificar. Si le damos aquí, vea que se selecciona esto. Yo sé que hacen entonces referencia a la precipitación media y coloco P media. Como ven, va a cambiar de serie 1, va a cambiar a precipitación media. Miren lo que aquí cambió. Modifico la 2 y le coloco esta. Modifico la 3, le coloco sigma y modifico la 4, que es la coeficiente de variación. Le agregamos los títulos a los ejes. Aquí vendría siendo en milímetros. Esto vendrían siendo los meses del año. Este vendría siendo porcentaje, pero este se obvia porque ya aquí tiene los porcentajes. Entonces aquí vemos la precipitación media, un régimen de lluvia bimodal con 2 periodos húmedos bien marcados, uno en octubre y otro en abril. Y lo que yo les quiero mostrar, no les quiero interpretar porque eso es tarea de ustedes,
es que la desviación estándar, miren, se mide también en milímetros. Aquí es de 25 puntos y algo y aquí va subiendo. El coeficiente de variación nos muestra entonces que en enero, aunque la desviación estándar solo es de 25, es más disperso los datos por la proporción que tiene respecto a otros meses, que aquí tiene menos dispersión, esto es lo que indica, pero hay más desviación estándar, es más alta. Entonces ahí se las dejo para que analicen. Aquí termina la parte A del taller y el próximo video voy a explicar la parte B, que se trata de la evapotranspiración potencial. Entonces gracias, y cualquier cosa que me puedan corregir, que hayan visto algún error en el video, me lo hacen saber. Gracias.